¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Eduardo, ¿qué dice? Bueno, Muy bien, muy bien. bien, muy Ahí bien. recién estaba mostrando en cámara la aplicación Mi Argentina, donde uno tiene Sí, la cargado tengo allí los acá. documentos, todo. Está muy bien, muy práctica, Jorge. Sí, hoy justamente estábamos conversando de eso Ujú. después del acto en la rural, y Sí, justamente acá está con ahí está. bueno, en la mía, no sé si Sí, aparece, ahí se hay ve mucha luz, con luz, se pero ve. está claro que es la aplicación, sí. Sí, sí, Es sí, la sí. aplicación donde están todos los documentos y aparte, bueno, esto es muy positivo porque está el certificado de vacunación si uno tiene que viajar al exterior, Claro. o mismo la gente que quieren por ahí en algunos lugares, como mañana en el partido contra Bolivia, que van a pedir que la gente muestre si está vacunado o no. Me Ujú. parece que esto es muy, muy positivo. Lástima que la gente tuvo que ir a buscar la entrada hoy, ¿no? Ese es un Sí. error Mm. del AFA brutal, porque nos remonta, lo digo siempre, esto nos está remontando al siglo pasado, ¿no? Ujú. Claro, porque uno Que no puede compraba en estar tan... forma remota la entrada por una empresa, Claro. la empresa también tiene que ver en esto. Ahora después tenés que Obvio. ir a buscar la entrada fija, física, ahí a la ventanilla de Enriver en este caso. Claro, y en muchos casos había gente discapacitada que Mm. no con la lluvia y todo. Me Ujú. parece que en otras partes del mundo esto la verdad que no sucede. Siempre uno se trata de comparar con los que están más avanzados en este tema Ujú. y uno va directamente a la cancha, uno mismo una entrada de teatro, uno va a un teatro Sí. o Ujú. muestra lo que compró en un cine y con mostrar el celular con una aplicación Con QR el ya QR está. ya Por está, eso, claro, claro. Bueno, así que me Jorge, parece que es muy positivo. cómo están llegando a estas elecciones del próximo domingo desde su espacio? Hoy tuvieron cierre allí De, en la rural. en la rural de nuestro espacio, muy bien. La verdad que hoy fue un acto muy lindo en la rural. Estaban todos los candidatos, estaban las principales figuras de nuestro partido y, por supuesto, también de la coalición cívica y la Unión Cívica Radical. Muy confiados para las elecciones del domingo. Pensamos que vamos a tener un muy buen resultado, no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también en la provincia y los principales distritos del país, como Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos. Así que pensamos vemos con mucho optimismo, porque la verdad que dentro de una campaña que se caracterizó en parte por una desacreditación recíproca, que hubo un cambio de eslogan fuertes, un cambio en algunos casos hasta absolutamente chabacano, incurriendo en groserías, como el caso de aquella diputada que se refirió a un tema sexual y la otra diputada que nos comparó con Suiza diciendo que estábamos, la otra diputada, la otra ministra que nos comparó con Suiza. Me parece que son cosas desafortunadas, pero estas cuestiones me parece que hay que tener la grandeza de mirar hacia adelante y de ir con propuestas concretas y claras, porque hoy los argentinos es lo que estamos demandando. Queremos dejar atrás el pasado sórdido que fue esta pandemia, con los vacunatorios VIP, con las fiestas en Olivos, con una vacunación que en algunos lugares como la ciudad de Buenos Aires reveló una excelencia, vacuna que llegaba, vacuna que terminaba en el brazo de un porteño, y no en una heladera. Y entonces creo que aparte lo que hay que buscar también es una recuperación económica, y en ese sentido me parece que tenemos propuestas tanto en el orden local como en el orden nacional, para poder plasmar en el futuro, si logramos tener, como pensamos, que en el Senado el kirchnerismo no va a tener quórum propio y que en diputados nos podemos acercar a poder constituirnos en la primera minoría. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre la saluda. Hola, ¿qué tal? Justamente, Hola. Saludos bien, también a Fernando, que ahora lo estoy viendo. Y Hola, también. hola Jorge. ¿Qué tal? Buenas justamente noches. esto ¿Qué tal, mencionaba Fernando? mucho hoy en el acto, ¿no? El tema de la mayoría, sobre todo en el Senado. Usted ya no va a estar en este Congreso, pero sí preguntarle cómo cree que la oposición se va a comportar de cara a un Congreso nuevo, cambiante. Hay que esperar cómo quedan finalmente las bancas, pero en el cual se necesitan muchas leyes, ¿no?, de consenso para esta pospandemia. Yo creo que estas leyes de consenso, lo vengo sosteniendo, se vinculan básicamente con cuatro, que me parece que es la gran asignatura que nos debemos los argentinos, y esto no tiene que ser patrimonio de una fuerza política,
sino que tiene que ser un patrimonio del conjunto de la sociedad, que son, a mi juicio, la presión tributaria. No podemos tener en nuestro país que se paguen 177 impuestos, sea en el orden nacional, local o provincial, que serán aumentados escandalosamente y creados nuevos impuestos, más de 14 desde que comenzó la pandemia, muchas veces a pretexto justamente de este flagelo que azotó el mundo, pero que en nuestro país parece que también tuvo como propósito un aprovechamiento de esto para generar una presión mayor en todo lo que son los tributos. Pensemos que tenemos la presión tributaria en segundo lugar más alta del mundo, después de las Islas Comoras, unas islas que están ubicadas al oriente de África. Por otro lado, la reforma laboral. Nosotros, sobre todo, vemos muchas veces que hay en los tribunales laborales una industria del juicio, que eso hace que, en perjuicio del propio trabajador, que se prefiera contratarlo en negro, o que se trabaje, que muchos trabajen en negro. Esto también se vincula con el tema de la presión tributaria. Yo creo que si bajáramos los impuestos, obviamente, como decía la famosa curva de Laffer, que tanto cacarean los economistas, pero que tampoco aplican, a una menor presión tributaria habría mayor gente que pagaría impuestos y tendríamos a todo el mundo en blanco. Lo mismo pasa con el tema laboral, lo mismo pasa con hacer una reforma sindical que termine con los privilegios inauditos que tiene una casta, como es la casta sindical, con dirigentes gremiales que están entronizados en su poder, manejando mafias. Lo hemos visto muy claramente con los bloqueos que vienen haciendo el sindicato de camioneros. Y por último también la reforma previsional para que sea para que los jubilados tengan previsibilidad en lo que van a ser las prestaciones tanto de pensionados como jubilados, que cobren periódicamente, ligados tanto por un lado al RIF, o sea, a la remuneración que persiguen los trabajadores del Estado, pero por otro lado también atado a la inflación, como fue lo que nosotros quisimos lograr y que hubiera significado una mejora en un 40%. Jorge, hace tiempo que se habla de estas reformas, ¿no? La intención de modificar en lo laboral, previsional, impositivo. ¿Dónde se frena? Porque habla con cualquier empresario de cualquier sector, pequeño, mediano, grande, y está en línea con lo que usted está planteando. ¿Dónde frena esta necesidad de llevar adelante algunas reformas? Creo que muchas veces son la presión en el caso de por un lado, la necesidad de alimentar un Estado paquidérmico, un Estado bobo, que ha necesitado como un ogro devorador una mayor presión tributaria a todos los sectores, lo cual lleva como la necesidad de generar más emisión monetaria, esto es más inflación, y es un círculo vicioso que nos ha ido llevando a la decadencia. Yo entiendo que tiene que haber un consenso de todas las fuerzas políticas, no querer primerear demagógicamente con decir vamos a bajar los impuestos, como pasó con el tema de impuesto a las ganancias, que un diputado nuestro, Facundo Suárez Lastra, advirtió en un momento de esa sesión, eran las 2, 3 de la mañana, y los que lo estábamos escuchando atentamente, que por cierto no éramos muchos, señaló que esto iba a implicar un agujero de 40.000 millones de pesos anuales, y que esto de alguna manera ese agujero de alguna manera había que cubrirlo. Y el Estado nuestro se alimenta con impuestos internos, con el ANSES y con las retenciones. Si no puede sacar de ahí, es como sacarle es como sacarle leche a una piedra, tiene que recurrir a la emisión monetaria. Cerrados los mercados internacionales de crédito, no queda otra cosa más que dar a la maquinita, y la maquinita es inflación. ¿Quién paga el costo de la inflación? Los sectores más postergados de la sociedad, que son los que lo ven reflejados cuando van a comprar la leche, el pan, la carne. Bueno, la carne ya es algo prohibitivo, de lujo, o huevos o fideos. Esos son los que lo terminan pagando. Yo creo que en esto no tenemos que hacer demagogia, es como el tema laboral, no tenemos que hacer demagogia, y así pasa cuando nosotros queremos sancionar leyes que pueden ser muy lindas para la foto, para el corto plazo, vemos que a largo plazo deteriora sensiblemente la calidad de vida nuestra y va en perjuicio de aquellos a quienes quieren beneficiar. Caso concreto fue la ley que impulsó antes de irse de este cuerpo Daniel Lipovetsky, la ley de alquileres. Yo en ese momento me abstuve, no quise votar en contra por un tema que había muchos diputados de nuestro espacio que la acompañaban, pero cualquiera se daba cuenta que esa ley era un corset para que los propietarios pudieran alquilar, y eso, al retraerse la oferta,
lógicamente la demanda se encarece. Y acá con el diputado Laspina hemos presentado un proyecto que ahora son uno de los proyectos que algunos diputados que nos vamos a representar para que tengan vida durante el próximo periodo parlamentario, y uno de ellos es justamente esa ley, que era una ley que por otra parte volvía no a leyes que eran categorizadas de leyes de la derecha, sino que son el sistema que está plasmado en nuestro Código Civil y Comercial, que no tiene más de 5 años de vigencia. Entonces, ese Código Civil y Comercial, la verdad que es espléndido cómo consagra toda la legislación en materia locativa, y por supuesto también con un capítulo que implicaba desgravaciones impositivas en materiales de construcción, digo bien, y también en lo que sea tributos provinciales y municipales, para permitir que la industria de la construcción, esa industria que tiene un efecto, todos sabemos, multiplicador, se puedan generar locaciones, que durante 8 años no se pague impuesto, se puedan generar viviendas que tienen que estar destinadas exclusivamente a locación, para no perder el privilegio que tiene, que durante 8 años, si están destinadas a locación, no pagan impuestos en el orden federal. Claro. Jorge, bueno, hablando de proyectos, hoy el propio Horacio Rodríguez Larreta, en medio de su discurso, habló y como que pidió una reforma laboral. Recuerdo que en épocas de la gestión de Mauricio Macri, el gobierno de Macri mandó un proyecto de reforma laboral al Senado y durmió en el Senado. Veo que es difícil de repente acordar, me parece, no con el Frente de Todos, o en ese momento era el Frente para la Victoria, pero me parece difícil como para acordar también con la CGT, ¿no? O con los diferentes sectores de la CGT. El panorama que se abre político a partir de diciembre con la renovación del Congreso puede permitir acercamientos entre esos sectores que parecerían antagónicos, de sentarse entre la CGT y el PRO, por ejemplo. Yo creo que me parece que o los dirigentes sindicales esto lo entienden o no tenemos futuro como país. O sea, nosotros hemos visto que lo que pasa es que, claro, ellos son, como decía yo antes, son una casta que están monopolizando lo que es todo el aparato sindical. Acá cuando se han podido hacer las negociaciones por empresas o por gremios sin la cobertura, pasó el caso de los petroleros en Neuquén, y pasó el caso en muchos lugares donde entre las partes se ponen de acuerdo. Pero claro, si el sindicato de camioneros, por ejemplo, ve una persona que anda en monopatín por la calle, ya le quiere cobrar porque anda en ruedas, ya le quiere cobrar, tiene que ser afiliado de su obra social, evidentemente esto lo hacen para expoliar a la gente. Pero la reforma nuestra no es solamente porque ellos enseguida dicen, va a haber despidos masivos. No, señor, no va a haber despidos masivos. Lo que acá se trata es que tampoco podemos tener un Estado que va generando, se convierte en el único empleador. Tenemos que generar, porque la fuente genuina de trabajo la puede aportar el capital privado, eso hay que entenderlo, porque el Estado se alimenta del privado. Cuando me dicen vamos a castigar a las grandes empresas, sí, pero las grandes empresas son las que nutren a las pymes. Por ejemplo, se ve muy claro en el caso de los autopartistas. Y cuando hablamos de esto, nosotros estamos hablando de otras cuestiones. Por ejemplo, estamos hablando de que dentro de ese aspecto, dentro de esa reforma laboral, haya incentivo para aquellos empleadores que quieren contratar a jóvenes que no paguen durante los 2 primeros años que no paguen ningún tipo de carga patronal. Una reconversión también de los planes trabajar. Hoy los planes están 1.160.000 planes trabajar ahí en la Argentina. Por supuesto que se fueron acumulando desde la época de Cristina, pasando por nuestro gobierno, que es una autocrítica que también nosotros hacemos, porque el fracaso más grande de la política social y laboral está cuando lo único que impera en un país es el asistencialismo social. Ahí fracasó la política laboral y social. Pero esto lo tenemos que revertir. Jorge Triaca, en el comienzo de la gestión de Mauricio, había empezado así esta suerte de planes empalme, o sea, estos planes trabajar se transformaran en un primer empleo para la gente, con ventajas para aquellos empleadores que quisieran hacerlo. Pero esto se basa básicamente en que no podemos estar alterando las reglas de juego cada gobierno que pasa, o mejor dicho, ahora ya no es cada gobierno, sino dentro del mismo gobierno, con diferencia de horas se dice una cosa y otra, y al día siguiente se dice otra. Esto erosiona lo más importante que se necesita en economía, que es generar
confianza por un lado y reglas, seguridad jurídica, reglas de juego claras por el otro. Está bien. Jorge, gracias por su tiempo, muy amable, buenas noches. Hoy estoy sin gaseosa para que Pero no me diga no. lo de vermut. Ni un vaso Pero con antes que agua, me vaya, nada. porque- Ni un vasito con agua, nada. No, nada. Estoy en mi despacho. Como verán, tengo la bandera. Estoy en el despacho acá en el Congreso. Arriba, Está muy bien, está en el muy bien. 15º piso. Está bien, Está está la bien. bandera de la Bueno. ciudad y la bandera argentina. Bueno. Y espero, antes de que termine mi mandato, poder visitarlos ¿Cómo no? y compartir alguna otra bebida que no sea vermut. Gracias, buenas noches, gracias Enríquez. Muchas Chao, gracias. Eduardo. Chao, Fernando. Chao, gracias. Muchas gracias, hasta luego, hasta luego.